Bueno, muy buenas noches, muy buenas 12 de las noches, aquí en la Radio de las Madres, en la 530. Comenzamos el programa de todos los lunes, La Trastienda, con el equipo semicompleto, pero falta ni más ni menos que la locomotora de este tren, así que vamos a remar mucho hoy. Estamos con el Gallego, con Agustín, con Fernando, con Jacobo, y quien no nos va a acompañar esta noche es Raúl, que ha tenido un viaje, pero bueno, esperamos poder estar más o menos a la altura de lo que las y los oyentes de nuestro programa lunes a lunes pretenden en un momento que me parece que hace mucha falta que podamos escucharnos, podamos reunirnos por los desafíos de esta Argentina que realmente está en una situación y una condición muy compleja, y esa condición compleja requiere de pensar lo que está sucediendo, pero también por qué está sucediendo, qué fue lo que pasó para llegar a esta situación y cómo vamos a salir hacia adelante como sociedad, porque para nosotros nadie se realiza en un país que no se realiza. Aunque siempre hay un grupito que se realiza pase lo que pase, ¿no? Sí, Al exactamente. menos, al menos materialmente. Sí, sí. Eh, Así que bueno, con esta breve introducción quiero contarles que hoy estamos con Alberto Letieri y Alejandra Cejas. Alberto Letieri es doctor en historia, profesor investigador en CONICET, analista político, ensayista, comunicador, y además ya hemos compartido alguna noche con él aquí en Trastienda, así que como diría Raúl, además de todos esos títulos, es un valiente, Es un eh, valiente, exactamente. porque se atreve a repetir la experiencia de participar en el caos. Nos gustaría pensar que es un caos creativo, pero bueno, eso se verá. Y Alejandra Cejas, bueno, sabemos que es abogada de milagro en un país que sigue habiendo presos políticos, que atravesó todo un gobierno del campo nacional y popular con presos políticos y con persecución política y con el lofer, que lamentablemente está intacto. No sé, Alejandra va a desarrollar esto seguro mejor que yo. Pero además, claro, Alejandra es una actora política de la provincia de Jujuy, que es una suerte de territorio experimental previo a lo que está pasando en Argentina, donde creo que más allá de las transformaciones socioeconómicas, lo principal experimental es la cuestión represiva y la utilización de la justicia de la justicia, del sistema de administración de leyes para dirimir diferencias políticas en cuestiones grandes, como lo de Milagro Sala, y en cuestiones pequeñas, como puede ser un tuit. Así que todo esto vamos a adentrar, y Alberto seguro nos va a ayudar a penetrar el presente a través de esa visión del pasado y también del futuro, ¿no? Así que, bueno, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Arrancamos con Trastienda y vamos a arrancar con una pregunta, no, con un pedido de reflexión, Alberto, que sobre el momento en particular. Yo diría que una de las cuestiones que está pasando es que nuestro espacio permite que el árbol tape al bosque, ¿no? Porque hablamos de DNU de ley como si fueran hechos, y al menos yo tengo la impresión de que más allá de su potencia, no dejan de ser cuestiones distractivas de algo mucho más profundo que está sucediendo, de lo cual se habla poco. Así que, Alberto, buenas noches, gracias y adelante. Bueno, buenas noches, ¿qué tal, Amado, compañeros? Mira, coincido con vos en esto de que en realidad están haciendo jueguito para la tribuna de alguna manera, ¿no? Es decir, básicamente nos pretenden distraer con dos cuestiones que no son cuestiones menores, por el otro lado, porque tanto el DNU como la ley Ómnibus claramente han sido definidas como inconstitucionales por parte de los especialistas que atraviesan todo el arco lógico. El punto es que mientras que nos centramos en estas discusiones y en los tironeos y agresiones mediáticas y demás,
se están definiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía, la precarización laboral, que claramente son cuestiones de fondo. Yo creo que el problema es que puede ser que el DNU en algún momento caiga o deje de caer, o quién sabe qué es lo que se apruebe de la ley ómnibus, pero el punto son digamos, son las consecuencias de los actos en términos económicos y financieros que está realizando el gobierno, ¿no? Entonces, eso genera derechos adquiridos, eso genera después la alternativa de procesos en tribunales internacionales que ya sabemos cómo terminan fallando, pero además hay otra cuestión de fondo, y me parece que no solo el jueguito en la medida en que claramente las garantías constitucionales básicas, los derechos humanos son avasallados por parte de este gobierno. Y entonces, efectivamente, creo que la fragmentación, la atomización, la ausencia de liderazgo en términos de todo el espacio del campo popular llevan a la imposibilidad de ofrecer una oposición firme. Ahora, acá hay dos cuestiones, me parece. Una cosa creo que los tiempos de la política y los tiempos sociales no están coordinados, y este es un daño adicional que se nos genera, ¿no? Porque en realidad, si uno lo mira desde la política, lo que uno puede decir es, bueno, dejemos dejemos que quienes votaron a Milei terminen de darse cuenta cuál es el monstruo que han creado a partir de cómo los afecta en sus intereses particulares, pero por el otro lado sabemos que se están definiendo en términos de concentración de la riqueza, exclusión social y violencia social, el ejercicio de la coacción, se están generando situaciones que, digamos, que son realmente preocupantes. Aquí en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, realmente el problema del acceso a los alimentos básicos para la supervivencia, o el tema alquileres o demás, son realmente cuestiones urgentes que hay que tratar de resolver con un gobierno que ha desatendido absolutamente las necesidades sociales. Y ahí nos preguntamos si nos podemos dar el lujo de esperar los tiempos de la política para tratar de confrontar y de poner un límite a todo este proceso de saqueo que se está llevando adelante. Además, hay una cosa que es Alberto, que es la siguiente: la incapacidad manifiesta de los funcionarios que puso Milei después de ejercer el gobierno junto con él, que tienen respuestas que son verdaderamente ridículas. Ridículas en algunos casos porque están vinculadas a intereses, como en el caso de Caputo, o ridículas en algunos casos porque están, digamos, vinculadas a falta de práctica, como en el caso de la ministra de Capital Humano, digamos, propone recibir a uno por uno lo que tienen. Es una cosa de una incompetencia verdaderamente feroz. Con el país al borde te das cuenta de incendiarse. Esto es una situación muy imprudente y muy inestable. Jacobo, ¿querías decir algo? Sí, ayer salió el decreto de intervención a los medios públicos, tanto a todo el circuito de, digamos, de televisores, empresas, cámaras de televisión y de radio. Es decir, la idea es eso más el tema de seguridad de Patricia Bullrich incorporado al DNU y al proyecto de ley, configuran los dos instrumentos más importantes de opresión del gobierno. Un poco tener controlada la opinión por un lado y tener controlada el tema de seguridad, es decir, vimos cómo actuaron las diversas fuerzas y cómo fueron llamados también a mostrar el espectáculo de esa movilización imponente de violencia. ¿Y qué opinás de esto, Alberto? Mira, Jacobo, yo creo que hay un tema que a mí me parece que es muy interesante, ver cómo ha sido todo este tratamiento y el desenlace parcial de la ley ómnibus, ¿no? Porque en definitiva, si uno ve de más de 600 artículos, tuvieron que reducirlos a 200, tuvieron que quitar el capítulo financiero, que era uno de los que más le interesaba al gobierno y demás.
pero queda vigente, por ejemplo, el tema de la delegación de funciones legislativas, que me parece que eso es algo muy preocupante con un gobierno de estas características, pero también el hecho de que estamos jugando en un terreno, digamos, que es bastante novedoso en términos de definición política. ¿Por qué? Porque si uno ve Clarín y los grandes medios que brindan blindaje a este gobierno, presentaban como que se había aprobado la ley, cuando lo que se aprobó fue simplemente, digamos, el proyecto en general y en una Cámara. Y todavía falta el tratamiento particular, creo que hay que ir al Senado, el Senado podría hacer modificaciones, pero ¿qué ocurre? Que en realidad ahora vamos a entrar en una etapa de lucha por el sentido de lo que se ha aprobado y de las políticas. El gobierno lo presenta como una victoria, cuando en términos concretos ha tenido que resignar buena parte de esto. Pero en definitiva lo que priva es el titular. Y yo creo, y el titular es que el proyecto de ley ha sido aprobado en general. Y me parece que esto es preocupante porque justamente entre la censura y los cuestionamientos y la represión directa que han sufrido los periodistas, comunicadores y demás en este contexto, y por el otro lado, la acción activa de bloggers, de tuiteros, de hackers y demás, se va generando una especie de sentimiento social que resulta bastante desesperanzador para quienes formamos parte del campo popular, y por el otro lado, de alguna manera, el hecho de que esto ha sido una primera gran victoria del gobierno de Milei en términos legislativos. Sobre todo también preocupa la complicidad de los legisladores que, pese a todos los actos de desprecio que han venido sufriendo, terminan arreglando, y me parece que hay que volver a algo que habíamos planteado en alguna de las veces que me invitaron antes, ¿no? Que yo decía, me da miedo, me preocupa que terminemos cayendo en una poliarquía donde las corporaciones terminen imponiendo digamos, sus perspectivas, sus intereses, sus puntos de vista, frente a una política devaluada. Y yo creo que acá se junta todo esto, ¿no? Es decir, el hecho del condicionamiento y la censura a la prensa, el ejercicio pleno de la represión en todos sus niveles, la complicidad de dirigencia, sobre todo de esta oposición colaboracionista que realmente es preocupante, ¿no? Es ordinaria. Y ahora vamos a entrar en esta etapa de la circulación de valijas, ¿no? Que es lo que se está planteando, ¿no? El hecho de tratar de convencer a través de la compra de voluntades para tratar de sacar esta ley lo más entera posible de lo que ha quedado, al punto tal que Milei ha decidido emprender este viaje a Israel, al Vaticano y demás, diciendo, bueno, hasta acá se negocia, y lamentablemente creo que va a tener una convalidación legislativa, al menos en diputado, buena parte de su articulado. Entonces creo que estamos en un momento que no solo es preocupante por lo que tiene que ver con el avance en cuanto a las medidas económicas que va a tomar el gobierno a partir de ahora, sino que es francamente preocupante en términos de la vigencia de las instituciones republicanas y de la democracia de nuestro país. Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí me sorprende ver cómo el sistema político se cayó la boca cuando el presidente lo acusó de valijas. Sobre todo no confrontar con esa idea a partir de que la ley ómnibus es una gran valija, porque es una, no es me parece a mí no es una pieza jurídica bien organizada, sino que es la confluencia de intereses metidos en intereses de la clase dominante y de los grupos concentrados, incluidos en una misma pieza, ¿no? Y claro, es tan distinta la actitud, por ejemplo, de López Obrador, que López Obrador todas las mañanas dice con claridad, la corrupción son las organizaciones, la corrupción es el sistema financiero, la corrupción son los poderes concentrados, y la política es la que le pone un freno a la corrupción. Y aquí en Argentina la política acepta graciosamente que el presidente le diga que son corruptos porque quieren frenar los intereses concentrados. Sí, Pero además, y, creo que hay dos y cuestiones acá, ¿no? Por un lado, que es la complicidad de estos sectores, y por el otro lado, y me resulta muy preocupante, el silencio
de los referentes más importantes del campo popular, porque en realidad lo que vemos son reacciones o respuestas, movilizaciones sectoriales respecto de sectores que claramente están llegando al límite y que temen por su trabajo, por su estabilidad laboral, por su supervivencia, por su alimento diario, pero en definitiva creo que es bastante desesperanzador y desmovilizador el hecho de ver que no encontrar un proceso de construcción o de fortalecimiento de un liderazgo, ya sea horizontal, vertical o como queramos, pero que de alguna manera marque la resistencia y la generación de una alternativa a este proyecto. Totalmente. Porque yo no creo en esa idea de hay que esperar que la sociedad se dé cuenta de la cagada que hizo y ahí aparecemos. Yo no creo en eso, creo que políticamente es primero una postura que no está a la altura de lo que representan los 12 años y medio de gobierno. eh, y segundo, que no creo que la realidad la vaya a convalidar porque los procesos históricos no son lineales y la emergencia de esta situación no va a ser un tránsito de las personas que estaban a las que van a estar, sino que van a aparecer nuevos actores, nuevos factores, y no está claro que la salida de estos procesos sea por el lado nacional y popular. Cuando uno ve lo de Trump, lo de Bukele, lo que está sucediendo con Marine Le Pen en este momento en Francia, bueno, ojo con suponer la linealidad de la historia y que la dialéctica va a ser solamente entre lo que estaba. En el juego dialéctico van a aparecer cosas nuevas. Nuevas y otras muy conocidas, Amado, porque en definitiva, si vos ves cómo se está, de alguna manera, o cómo está operando Mauricio Macri con la vicepresidenta Villarroel en términos de un recambio, el gran problema es que supongamos que la choca realmente Milei no puede seguir gobernando ante la desmovilización, la atomización de todo el espacio popular. El recambio puede darse hacia una profundización más institucionalizada y por parte de actores un poco más profesionales que estos que nos están gobernando. Ahora, Totalmente. por otro lado, hay dos capítulos importantes que han quedado postergados en función de la colección de votos y que el cuarto intermedio ha sido funcional a esta cuestión, que es por un lado las privatizaciones y por otro lado las facultades delegadas. Facultades delegadas, en principio, todo lo que retiró Caputo del paquete fiscal que se viene podría ser sancionado este, a través Ujú. de esas facultades delegadas y tener un nuevo engaño y una nueva situación y parece que los legisladores fueron engañados con ingenuidad. Por otro lado, me parece que la reiteración del tema de la valija, de las valijas, de la extorsión que denuncia Milei o que acusa a Milei, no más que denuncia, este, funcionan como el factor represivo eh, condicionante de toda la política de gobierno en cuanto a de alguna forma sintetiza a Patricia Burri, pero desde el punto de vista político lo sintetiza el gobierno en sí mismo. Sí, a mí Yo me da la sensación, quisiera hacer una pequeña precisión. dale nomás. Vos, Amado, hablaste de 12 años y medio de gobierno. En realidad fueron 6 años y medio de gobierno. Y esa diferencia de 4 años es esencial. Porque Pero la para mí los gente, 12 años no tienen nada que ver con los 4, Gallego. no, no, por supuesto que sí, pero son del mismo signo político. Pero la gente abandona al macrismo en masa en 2019 y después se vuelca hacia el peronismo nuevamente y le da el poder a Alberto que el candidato había elegido en Cristina. Con la esperanza de que se revierta la situación. De alguna forma u otra se empieza a ver signo de mejoramiento. La inacción durante esos 4 años del gobierno peronista, o de pseudo peronista, generó, te das cuenta, digamos, el resultado de 2020, sin ningún lugar de duda. Un repudio absoluto, te das cuenta de un triunfo de Milei en el Barota con una diferencia mayor, inclusive de la que había logrado Macri, que arañó el triunfo de en 2020. Milei ganó bien, ganó con un porcentaje de votos importante.
Entonces, es responsabilidad nuestra, sin ninguna duda, y obliga, te das cuenta, a replantearnos el tema políticamente. Porque si estamos hablando del protagonismo de la clase política, o si estamos hablando de ponerse la cabeza o de alguna forma u otra empezar a fabricar nuevos liderazgos, evidentemente en el campo nacional y popular, tenemos que contar que después, digamos, con estos 4 años y medio con un retroceso absoluto, absoluto. Entonces, Sí, es ahora autocrítica. Gallego, yo quiero sumar un par de cuestiones acá. Primero, la mezquindad nunca es buena consejera en términos políticos y creo que sin querer o queriendo muchos sectores están siendo mezquinos, incluidos el nuestro. Absolutamente, estoy de acuerdo con vos, absolutamente. Segundo, A estos eso me procesos, refería, Agustín, con claro, este parar digo, para ver, para diríamos. ponerlo bien en blanco sobre negro, estos procesos de reducción de la arena política, porque es el proceso que estamos viviendo, generalmente vienen acompañados por un Estado que ya era superestructuralmente un agente de las clases dominantes. Es una de las pocas veces en Argentina que se están dando los dos procesos a la vez. Un proceso de llegada a un gobierno por la vía democrática que provoca él mismo una reducción de la arena política y que a la vez intenta convertir el Estado nuevamente en una superestructura absolutamente en función de las clases dominantes. Disculpen el análisis marxista, pero viene al caso, más allá de que la praxis yo después no la comparta. Hoy por hoy, en este caso, lo que plantea tanto la ley de bases como el DNU es que el Estado vuelva a ser una superestructura en función de la clase dominante y nada más. Y si no hay una arena política, una democracia de verdad para frenarlo, les va a ser fácil de conseguirlo. ¿Por qué será el objetivo de la democracia de mercado que no se cumple con Offe primero, con Fukuyama después, en la vuelta que ustedes quieran? Entonces es un momento para tener otro tipo de responsabilidades políticas que parece que nuestra clase política no está a la altura. Estoy de acuerdo con eso, muy cierto. Y yo creo, mira, cuando hablábamos antes de DNU y la ley, yo creo que, y esto que señalaba Alberto y después Jacobo, de cómo en algún sentido podríamos percibir que hay un desguace de ambas piezas, parcial. eh, yo creo que representan dos vertientes. Una, podríamos decir, el efecto Caputo, que es la cuestión fiscal. O sea, esa construcción de la política alrededor de con déficit fiscal un país no puede existir, ¿no? Y es una construcción que ha permeado mucho en nuestra fuerza, no solo en los colaboracionistas, sino en nuestra propia fuerza. Entonces ahí ya tenemos un problema inicial. Y esto no significa estar a favor del déficit, y significa simplemente pensar que la cuestión fiscal es una herramienta. Y además significa, como le gusta decir al presidente, pero él es falaz, que necesitamos mirar los datos duros. Y los datos duros son que Estados Unidos en los últimos 28 años solo 3 tuvo superávit fiscal. Y en algún sentido es el modelo que el presidente pretende seguir. Y los datos duros dicen que en los 28 años siempre Argentina tuvo mejor resultado fiscal que Argentina, año por año, en cada año. Entonces se construye un sentido común sobre mentiras. Pero como es un capítulo de la ley. El otro capítulo podría llamarse el efecto Sturzenegger, que es barrer con la historia argentina, institucional argentina, a- otra vez con el cuento este de la desregulación y todo, que ya lo hizo Martínez de Oz, ya lo hizo Cavallo, ya lo hizo Macri, y ya sabemos, ahí también los datos empíricos te muestran que es una falacia lo que están construyendo, porque con estas leyes laborales nosotros creamos 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, el problema no son las leyes laborales. La realidad desmiente todo lo que se dice, pero nuestra fuerza no está dispuesta a hacerse cargo de defender estas cosas. Entonces, yo creo que ahí está el núcleo de la discusión política, que gran parte de nuestra dirigencia está permeada por el pensamiento. Yo digo sinceramente, no es una acusación, no, intelectualmente están permeados por esa visión, al menos muchas de las personas que toman decisiones. Entonces, si vos ves la política a partir del paradigma económico de la clase dominante, y bueno,
tiene mucha más razón de ser que la sociedad busca a Milei que otra fuerza, que lo expresa más genuinamente y más completamente. Yo creo que hay otro elemento acá que también hay que tener en cuenta, y es que me parece que hemos perdido la capacidad de leer cuál es realmente la estructura social en la Argentina, cuáles son, digamos, los determinantes de los apoyos o de las críticas. Me parece que digamos, si bien hay 12 años y medio de un lado y otros 4, creo que una cosa que hemos perdido ha sido un poco la magia, ¿no? La capacidad de rutinar, de convocar y de definir un horizonte de expectativas, un proyecto común. Claro, Entonces, cuando uno ve que los referentes que aparecen en los medios son, no sé, Guillermo Moreno, Grabois, y, viste, realmente es preocupante, porque en realidad la pregunta que puede hacerse a la sociedad es, si tuvieron estos 4 años de gobierno y solo se continuó mayoritariamente el proyecto de Macri, se han quedado sin plan B o plan C en términos de propuesta social, y también creo que innecesariamente estamos exponiendo, justamente por este paso al costado que han dado buena parte de los referentes, a Axel, por ejemplo, o al gobernador de La Rioja, que tienen una tarea más que compleja, que es administrar sus provincias, y realmente los convertimos ya mismo en referencia de una alternativa política. Yo creo que la van a pasar muy mal en términos de lo que va a ser el ahogamiento financiero, y realmente tal vez la conflictividad interna de las provincias termine haciéndolos colapsar, ¿no? así es. Bueno, me parece que estamos para, con esta última reflexión, hacer una parada, cebar unos mates, no angustiarnos y seguir juntos en un ratito. Vamos. Dale, dale. Bueno, amigas y amigos, volvemos. Seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con el equipo nuestro completo, y nos visitan, nos regalan su tiempo Dora Barrancos y Artemio López. Bueno, seguimos masticando el resultado de la elección, ¿no? Masticándolo, claro. Y otra cosa puedo decir. Casi tanto como la Eso bronca. duro de roer, ¿eh? Es duro de roer, exacta, la metáfora mejor aplicada imposible. No, estábamos en el entretiempo, tratando de hilvanar algunas ideas que tienen un tono interpretativo, ¿no? Sobre este durísimo acontecimiento, que es un traspié tan grande y que, bueno, que me parece que debe entenderse desde mi perspectiva, desde luego, con una circunstancia material insoslayable, con las dificultades enormes que hay respecto de niveles salariales, y sobre todo hay ciertas expectativas, y la inflación, porque no la nombramos, pero he aquí que es una... Absolutamente, Dora, perfecto. Es una señora insobornable, me parece, sobre lo cual mi espíritu es sociológico e histórico. Felizmente no tengo formación económica, entonces digo felizmente porque se me puede permitir cualquier bizarría. Ustedes saben que no hay mejor cosa que no ser del rubro para decir cosas terribles, ¿no? Entonces, pero bueno, la inflación, el precio de la carne, etcétera, etcétera, todo eso ha jugado su papel. Yo, no, solamente estas reflexiones anteriores en que sí se percibe un desencanto. El desencanto puede explicarse respecto de una cierta anomia que puede haber dejado generalizada, el espectro pandémico, ¿no? Etcétera, el aislamiento, etcétera, etcétera, pero quiero decir que no voy a recurrir a esas fórmulas. De todos modos, sí, lo que quiero decir en esto es que esto nos obliga a un repensar completo, me refiero a la gobernanza. La gobernanza en este momento tiene que repensar todo, absolutamente todo, por dónde le va a poner efectivamente, por dónde va a reencender el entusiasmo,
por dónde va a venir el vertedero que efectivamente pueda remontar, aunque sea en buena parte, no digo que todo, este resultado asiago. Con la foto de hoy, concretamente, que no es el resultado de la elección de noviembre, que es la definitiva, pero con la foto de hoy, lo más alarmante de todo esto es que lo que hizo el Juntos por el Cambio fue incrementar su caudal electoral. En el 2015 ganaron por 1 punto, correcto, 1,5 puntos, digamos. En el 2017 también ganaron por escaso margen en términos globales. Ganaron, pero ganaron por escaso margen en términos globales. Bien repartido, eso sí, la mayoría del país estaba pintado de amarillo. Pero ahora, en términos globales, nos sacaron más de 10 puntos. Este es el tema, básicamente. O sea, incrementaron su caudal electoral. Es una cosa maravillosa. Hay que empezar a pensar muy, pero muy seriamente en la gobernanza, Adora. Es cierto, es la clave. Más peronismo. ¿Qué votó la gente? Más peronismo, ese es el asunto. Más peronismo, estoy de acuerdo, absolutamente. Es decir, sí, hay que reencantar y la única forma es retomar. Hay que volver a enamorar, exactamente. Hay que volver a enamorar. Sí, sí. No representar lo propio, no representar nada. Exacto. Ese es el asunto, sí. Bueno, yo creo que hay 2 temas. El principal es de gestión. El segundo tema, el tema de lo material en relación a todo lo que dijo Artemio y en relación a lo que Dora señaló. Es decir, el problema del salario, el problema de los ingresos. Pero principalmente un problema de gestión. Y lo digo en relación al punto de partida. El punto de partida fue no meterse con la Corte Suprema y no meterse con la justicia. Fuiste a grano de asunto. Ni con los medios. Ni con los medios. Ni con los grupos concentrados ni los agroexportadores. Muy bien, pero todo eso hubiera venido con sucesivos fallos en contra que llegaron a la Corte Suprema. Y creo que el ejemplo lo dio Néstor Kirchner y lo dieron otros presidentes que lo primero que hicieron fue modificar la composición de la Corte. En los primeros 100 días no se hizo demasiado por cambiar la orientación y por reafirmar la identidad. Y después eso siguió con distintas frustraciones, el tema de Vicentín, pero así otros temas, la parálisis de gestión que hay en los ministerios, en muchos de los ministerios, principalmente en los ministerios de la producción, en los ministerios que tienen que ver con resolver los temas económicos materiales y con los temas de perfilar otro rumbo ideológico. Me parece que por ahí anda el tema, porque cuando se pierde lo propio es porque fallamos en la cohesión de ese agrupamiento. Y acá se dio lo de Santa Fe, que se refería a Dora, me parece que es más para hilar más allá del entusiasmo. Por ejemplo, en la provincia hay una crisis política muy fuerte con el tema de los senadores y Perotti. El grupo de senadores, tanto socialistas, tanto el aparato tradicional que representan algunos senadores peronistas, fue lo que le dio aire a la lista de Rossi, del Chivo Rossi, y todo eso está enmarcado en una disputa que es también penal, con la causa famosa del juego, con la causa, con todos los avatares que tuvo Marcelo Saín, que algunos tenían la posición política y discursiva correcta. Es decir, hay factores que son determinantes en lo de Rossi, como es que ese aparato del PJ está profundamente debilitado, el que enfrentó a Perotti, y se vio en el resultado electoral.
Lo de Alejandro Ruelas me parece importante como acto de coraje y demás, pero no deja de representar, llegó por ese sector a la gobernación y no deja de representar ese sector, y era la salida que tenía ese sector para eludir sus temas penales. Temas que ahora están en la Corte con llamados a declaración, a indagatoria de algunos senadores y demás. Es decir, ahí también se dejó de lado sueños o se dejó de lado identidad para transfigurarse en la posibilidad de disputar con Perotti desde diversos ángulos. Diversos ángulos, básicamente en los temas penales que afrontan muchos de esos senadores que fueron el soporte territorial de la lista de Rossi. Y creo que en un orden nacional se ha pagado, más allá de anécdotas y cómo funcionaron gobernadores y demás, que no se visualizó identidad, no se visualizó transformación. Yo no sé si el tema es más peronismo, creo que el tema es más kirchnerismo. Creo que por ahí anda la cuestión de las banderas. Lo que enamoró fue el kirchnerismo, en el sentido de que incorporó los jóvenes, que incorporó utopías para el desafío de la política. Yo no sé cómo se sale de esto. Volver a enamorar es una consigna, pero hay que buscar transformaciones y salir a la calle a pelear esa situación. No sé cómo lo ve Artemio, cómo lo ve Dora en este sentido, porque lo que estamos son balbuceando situaciones. Comparto, Jacobo, lo que decís vos. Se necesita más kirchnerismo. ¿Y cómo se sale de esto? Todo gobierno construye identidad con un gran conflicto. Si no hay un gran conflicto en el medio, no hay convocatoria, y sobre todo a los jóvenes. Conflicto con los sectores de poder. Un gobierno que administra lo que existe jamás va a convocar a la participación política. Hay que crear el conflicto, Lo mostró Néstor, lo mostró Perón y pero lo tiene que mostrar Alberto. No hay que crearlo, es el conflicto distributivo. Claro. ¿Qué conflicto? ¿Qué conflicto? Flor de conflicto. 4% se lleva el 20% más pobre y 50% el 20% más rico. Mirá si no tiene conflicto ahí. Hay que alterar eso. Ahí está la clave, porque en realidad ahí hay política. Ahí hay política. Dixit Rancière, discúlpenme por la bibliografía que traigo, pero explico también a quienes nos escuchan. Rancière es un gran ensayista lúcido francés que dice exactamente lo contrario de lo que banalmente pensamos de la idea de consenso. Él dice, la política no es consenso. La política no es consenso. La política es ahí donde efectivamente está la disputa de los que están afuera. Cuando los que están afuera están en disputa. Y esta es la cuestión. Bueno, yo digo, Dora, toda la cuestión del consenso es, en sociología, bastante reaccionaria, ¿no? Exactamente. Es anular al otro. Claro, en definitiva es un organismo sistémico, ¿no? Por eso la política no es consenso. La política justamente tiene algo que tiene que tener una acritud, sobre todo en momentos tan críticos como los que vivimos. ¿Por qué? Porque justamente si los momentos no fueran críticos, si hubiera una utópica estabilidad, que no la va a haber, pero esa utópica estabilidad posiblemente no estuviera reclamando esto que estamos diciendo. Yo estoy segura, de todas maneras, que es un aprendizaje así tremendo el de estas últimas menos de 24 horas. Es un aprendizaje tremendo. Quiero apostar, y además en todo lo que uno pueda hará que esto sea así. Una apuesta justamente a... Miren, esto es como estar en el medio de una cirugía. Yo voy a recordar algo. Tengo un minuto. Estoy muy charleta en este momento. Dale. Les voy a recordar algo. Hermoso. Voy a recordarle algo que le pasó a mi marido. Mi querido marido es un gran médico y volvíamos del exilio
él ya convertido en un gran médico, porque en Brasil hizo una preparación de Camboya, digamos, ¿no? Bueno, estaba médico terapista intensivo, y resulta que estaba en un nosocomio determinado del conurbano, y había una cesárea. Entonces el médico que estaba de guardia en medicina crítica, es decir, en terapia intensiva, era él. El médico lo llaman desesperado, estaban haciendo una cesárea, empieza la cirugía de cesárea, una hemorragia brutal, ¿no? Porque había un problema, seguramente infección, no recuerdo bien, soy paramédica hasta ahí nomás, entonces no me pregunten los detalles. Entonces, ¿qué pasa? Lo llaman desesperado, el médico cirujano, desesperado a mi marido. Mi marido entra al quirófano y ve aquel espectáculo dantesco. Y entonces miren, les quiero decir que fue una lección, evidentemente digo, fue una lección médica, pero yo me la tomé como una lección. Entonces se para y le dice, doctor, siga, 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 si usted para se muere, siga, adelante, métale, porque efectivamente, bueno, acá también estamos en eso, siga, siga, métale más hondo, siga. Lo he tomado como una propedéutica casi, ¿no? Es decir, cosas a medias son una hemorragia brutal que... entonces yo creo que esta es me parece que lo que pondera, por lo que anoche percibía los sentimientos sueltos, desde luego, con muy baja capacidad reflexiva. Anoche de una manera reactiva, la que se podría decir. No me parece que estuviéramos en condiciones de una reacción intelectiva fecunda, sino ciertas reacciones emocionales, que después hay que pararlas un rato, mucho, y bueno, me parece que sí, lo que nosotros necesitamos son cirugías ahora de siga, 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 ¿no? Yo me permitiría cambiarte una palabra, te das cuenta de lo que dijiste, que es digamos, un ejemplo maravilloso. Yo cambiaría la palabra siga, en nuestro caso en particular, por empiece. Bueno. Empiece, a ver si se entiende cómo es el tema. No, ahora, sí, Gallego, yo quería volver a lo que marcaba Dora de Rancière, y no es para ponerse teóricos de estas crónicas de los tiempos consensuales, digo. Esas crónicas de tiempos consensuales en políticas públicas van a tener un correlato a partir del 2003, 2005, no solo en Argentina, sino en un montón de lugares donde empezamos a ver que las políticas denominadas consensuales son las que pierden profundidad. Cuando vos más ampliás el consenso que buscás, mediático, social, con los que no te votaron, etcétera, en tus políticas, esas políticas pierden profundidad, porque al ampliar la coalición tenés que empezar a ceder pedazos de tu política. Y esto no es ir con el cuanto mejor peor, cuanto peor mejor. Al contrario. Conflicto existe. Eso es lo que hay que hacer. El tiempo consensual que fue lo demás. Y si las sociedades avanzan en función de conflicto. Claro. La sociedad se dinamiza por el conflicto. Claro. Y con esto no quiero decir que uno tenga que tener una visión totalmente conflictivista de la sociedad, pero cuidado que si te mandás una visión sistémica radical, caes en un conservadorismo del demonio. Y sí. Hagamos consenso, qué sé yo, recordemos el ejemplo del año 2009, donde perdimos también las elecciones de medio término. ¿Correcto? ¿Cómo salimos de ese 2009? Salimos dándole para adelante, este es el tema. Salimos imprimiéndole más velocidad. Enfrentando el conflicto. Exactamente, enfrentando el conflicto. Salimos diciendo, bueno. Ahí había dos posiciones. Perdimos por no consensuar, decía un sector del gobierno. Y Néstor dijo, perdimos por no profundizar. Y salió hacia adelante y obviamente después vinieron todas las políticas que supimos. Pero no salió a generar conflictos, salió a solucionar los conflictos sociales que ya existían. Claro, eso te genera conflictos. Claro. Nadie los busca. Están. Claro, están. Hay que asumirlos. Y yo creo que ese es el gran sistema identitario de un gobierno. La asunción de los conflictos que están. Y obviamente saber a quién representa uno y cuál es su identidad. En función de eso, vas a tener un gobierno de unas características o de otras. En materia económica, el tema es la distribución, que vos marcaste claramente, Artemio, el tema de la distribución.
Hay que dejar de concentrar el ingreso por lo menos por 2 años. Exactamente. Bien, Barrio Nuevo, vamos todavía. Exactamente, dejar de concentrar el ingreso. Hay que hacer una remera. Pero tenemos el término, te das cuenta, tenemos también conflicto en la justicia, tenemos conflicto, digamos, en la inflación, tenemos conflicto en un montón de frentes donde se puede operar. Este es el tema. Todos forman parte del mismo, Gallego. Es el conflicto distributivo. El conflicto distributivo, perfecto. Sí. Bueno. El de la inflación es lo mismo y el de la justicia te diría que es lo mismo. Bueno, otro tema es el tema de la hidrovía. Cada vez que el gobierno afrontó conflictos de orden económico, mantuvo el statu quo. No se mejoró la situación de la representación en función de los sectores populares para dilucidar conflictos en ese sentido. Jacobo, Sí. el presidente firmó un decreto donde no pueden subir los servicios electrónicos y demás. La telefonía celular este año aumentó un 70% y el cable aumentó casi un 100%. Entonces, ahí es que falta voluntad política de llevar adelante las medidas que se toman. Además. Claro. Sí. 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 Bueno, nos tomamos otro mate y volvemos. Dale. ¿Cómo no? Bueno, amigas y amigos, seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con Artemio López y Dora Barrancos. Bueno, seguimos, en fin, qué sé yo. Bueno. Seguimos en el picoteo de ideas. No, yo estoy absolutamente de acuerdo que en esta etapa tiene que efectivamente hacerse claro que es inexorable para el peronismo, es inexorable las 2C, ¿no? Tiene que haber coraje y convicción. A mí me parece que eso es fundamental. Después podemos, coraje respecto de las medidas que hay que tomar sin temblar el pulso y mucha convicción, obviamente, para ir hasta las últimas consecuencias. Yo lo que quiero decirles en mi expresión de lamento es que efectivamente no haya podido ser corroborado de esta manera en las urnas una enorme cantidad de derechos que ganamos, y discúlpenme porque el panfleto tiene que venir, porque el panfleto en realidad es doctrina, una enorme cantidad de derechos que conseguimos en términos de feminismo y derechos personalísimos. Quiero recordar. Nosotros ganamos nada menos que la legalización del aborto a fines del año, el 30 de diciembre. Ahora, tampoco pudimos, quiero ser muy justa en esto, y con una cierta autoimpugnación, me refiero a una autoimpugnación general de la gobernanza. No pudimos capitalizar fuertemente eso. Ahí hay un déficit, en todo caso, de comunicación. Lo digo en serio. Tremenda ley. Una ley, quiero decirles, por otra parte, que es la que tiene mejor técnica de las que hay en América Latina, que son pocas. Pero bueno, ahora han crecido unas cuantas. México, ustedes saben, Raúl, sabes perfectamente que el Tribunal Superior acaba de sacar una resolución extraordinaria en México, que es la despenalización, habida cuenta que cada estado en México es una república aparte en materia de derecho penal, ¿no? Sí. Bueno, me refiero a eso, me refiero a otras, que tiene que ver con derechos personalísimos, ¿no? Nada menos que la ley de cupo trans, para referirme a algunas en las que podíamos haber sido mucho más incisives en la formulación. Alguna vez lo pensamos, ¿no? En la formulación de la comunicación. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. Que no pudimos, y miren, un spot mínimo que hubiera podido decir cuántas muertes se evitaron en lo que va del año, que al final ya estamos en septiembre, gracias a la ley. Así como otras cuestiones que, bueno, inclusive las modificaciones tributarias que se hicieron. La modificación tributaria
no tuvo una expresión de divulgación y difusión a la altura de... ¿Ustedes la vieron? Yo no la vi. Nada menos. Bueno, tampoco, y ahí con esto termino, tampoco hubo divulgación de los vertederos a donde iba a parar la contribución extraordinaria de las grandes fortunas. Tampoco. Por ahí se dice, esta obra está... Pero bueno, yo quiero decirles que ahí hay un déficit. No voy a caer en la tontería de decir la culpa de todo lo tiene la mala comunicación. No digo eso. Pero digo que si hay algo audaz por parte de las derechas, es su comunicación. Su comunicación hasta la mentira vertebral, íncita, pero la comunica bien. Es impresionante cómo se las arregla. Está bien. Además de todo el juego participativo concentrado mediático. Ahora, Dora, ¿te puedo hacer una pregunta? Esa capacidad comunicativa del Partido Único de Medios, ¿no debería ser un dato ya? Bueno, por eso digo, pero yo se los confieso, yo he estado siempre muy preocupada en estas funciones de asesoría y demás, respecto de la forma de comunicación, la oportunidad de la comunicación, los zócalos de comunicación. Sinceramente, nada menos que esto, se han evitado en la Argentina unas cuantas muertes a propósito de abortos clandestinos. Y, bueno, en suma, me parece que ahí hay algo fuerte, como hay comunicólogos de tanta expresión, el propio Artemio lo es, yo creo que ahí eso tiene un significado. Pero insisto, lo otro, el abatimiento de las contribuciones impositivas, en fin, las modificaciones que hubo sobre monotributistas, ¿quién las conoce? ¿No? Dora, creo que hay dos cosas. Primero, los derechos. Creo que hay que plantear el conflicto, porque los derechos no... Cuando tenés la sensación de que los derechos se conceden sin conflicto previo, no tenés idea de que los ganaste. Claro. Y en segundo término, claro, mientras todas esas cosas van pasando, si la comunicación nuestra se centra en informar cómo se pelea el PRO, me parece que estamos un poco equivocados en materia de comunicación, ¿no? Así es. Insisto en algo, no quiero decir con esto que esto sea la fuente sustantiva que voy a explicar. No, estamos de acuerdo. Es un área que tiene para mí muchísimo default, muchísima, en fin, que estamos perdiendo ahí oportunidades impresionantes de comunicación, cosas importantísimas. Yo no les quiero decir la cantidad de modificaciones, por ejemplo, que se han hecho internamente en algunas instituciones, de las cuales nadie sabe porque no han sido comunicadas. Por ejemplo, qué sé yo, es cierto, molestaría a una parte de la población, pero a la gente joven le encantará saber que el Banco Central tiene una guía interna relacional en lenguaje inclusivo. ¿Sabían eso? No, ¿no es cierto? ¿Sabían? El Banco Central de la República Argentina. Y bueno, porque en realidad ustedes vieron que estos ataques de la extrema derecha, y no quiero hacer nombres, estos ataques de la extrema derecha que se sustancian ahora como una fuerza política, ¿no? Etcétera, etcétera, que están atrayendo jóvenes por ahí, que deben ser, para mi gusto, y ahí sí creo que se impone un cometido del área de pertenencia, ¿no? Un cometido antropológico, sociológico, de indagación, a ver quiénes son, porque me da la impresión de que no son solamente chiques de clases medias. El odio que se genera respecto de las vertientes que tienen que ver con los derechos de la diversidad en ese grupo es impresionante. El odio por el lenguaje inclusivo, pero el odio general, más o menos maten zurdos, algo así, no sé.
Bueno, en fin, digo que eso Sí, revela pero algo. ahí, Dora, tenés un dato electoral preocupante. Las comunas en las que más votos sacó Milei son la 7, la 8, la 9 y la 10, Bueno, ¿sí? Que vienen a ser más o menos Soldati, Villarriachuelo y Villalugano, Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos, Villarreal, Montecastro, Versalles, Floresta, Vélez Arfiel y Villaluro. o sea que en mi barrio también, viste, no sabía eso, yo quería ver eso un poco más. Ahí está, bueno, todavía en más consonancia con lo que podría ser mi conjetura. Mi conjetura es que, bueno, es una conjetura que tiene bastante que ver con la historia, ¿no? Ustedes saben que estas situaciones hacen un reverbero muy fuerte en las clases medias bajas. Claro. Ahí se instalan nidos de serpiente, lo que quieran. Bueno, muy preocupante, porque ahí hay un desencanto brutal, ¿no? Como, pero la disputa, a ver, que se haya propuesto como disputa estar contra el lenguaje inclusivo, que parece, en fin, casi, yo diría, no sé, un elemento tan de tanta marginación respecto del tótum político que analizamos, y que bueno, y ustedes recordarán algo muy grave que ocurrió con el día ya estábamos en veda, de modo que no nos pudimos pronunciar. Ese juego, ese videojuego, lo supieron, en donde se abaten nada menos que a dos queridas criaturas. Hay un juego de abatimiento, qué sé yo, y una es Ofelia Fernández y el otro es Lucas, el hijo de Alejandro, y me preocupa mucho, ¿no? Entonces, me preocupa mucho que haya esos asideros, eso es lo que quiero decir. Me preocupa muchísimo por dónde van las clases populares. La verdad, se los digo sinceramente, es lo que me preocupa. El resto ya se sabe. Pero es una situación que debe convocarnos a un análisis mucho más demorado. Sí, bueno. De todas formas, habrá que salir adelante, ¿no? Así es, y va a salir. Yo creo que en la medida en que tomemos la experiencia reciente del kirchnerismo bautismal y del peronismo bautismal también, va a salir. Se sale de esto con un gran conflicto contra los poderosos. Y sí, No hay otra alternativa que un ordenador de esas características. sí. Y entonces sí, todos los temas que planteaba Dora y las preocupaciones que tenemos nosotros por otros temas importantes de agenda, incluido el judicial, Sí. se va a ordenar. Necesitamos un shock distributivo que implique necesariamente confrontar con los poderosos. Eso nos va a ordenar como gobierno y nos va a dar nuevamente identidad, que la perdimos lamentablemente, o por lo menos la tenemos opacada. Y sí, porque los dos modelos, si no lo definís, no lo ves claro. No lo ves claro. Lo ves claro, ese es el asunto. Sí, hay un modelo, pero bueno, pero y el otro, bueno, no es una cuestión discursiva. Es una cuestión que se muestra en los hechos. Aunque no lo consigas, no importa, bueno, se sigue peleando. Nosotros corrimos la suerte electoral de las terceras vías, conceptualmente. Claro. De los que atenúan el conflicto. Claro. De los que, del consensualismo extremo. Y no fue mal. Como le fue mal a Randazzo, como le fue mal en su momento a Massa, como le fue mal a todos aquellos que quisieron transitar una tercera alternativa que planteaba como eje conceptual el consensualismo extremo. No va a eso, no hay lugar. Pero el otro día me invitaron a un programa en la TV pública sobre acuerdos, y se podían hacer acuerdos. Sí. Y claro, hay un acuerdo básico, no nos matemos, bueno, excluyamos la violencia, bueno, Claro. bien, acuerdo, pero después de eso no podés ir mucho más lejos. Pues ¿cómo vas a hacer un acuerdo entre colonialismo y soberanía? No se puede. Es imposible.
totalmente. Bueno, El único acuerdo posible ahí es no nos digamos malas palabras. Claro. sí, no nos matemos. ¿Cómo vas a hacer un acuerdo entre... Una mala palabra no viene mal, pero bueno, pero no nos matemos. No. De resto, Pero Dora, ¿cómo vas a hacer un acuerdo entre vos y Silvia Los Penato? bueno, Porque a las dos reivindican Eso es un absurdo, eso no funciona. Hay que repensar la política. Exactamente. No podés tener un acuerdo sobre cierta regla de juego. Bueno, por sí. eso te digo, no me tires la mandarina podrida, porque por una cosa así, pero lo que quiere decir, estoy jugando con las ficciones metafóricas graciosas. Efectivamente, no me parece, no es, vamos el gran llamamiento. No estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque vamos a hacer política a la rancière, quiere decir, no tenemos consenso. Claro. Y la verdad es que, no, de nuestra parte, ustedes saben que como somos hijos de la adversidad, es una tremenda costumbre de nuestro ADN, yo siento que es increíble lo que a uno le pasa, ¿no? Momentos en que no fulgura la incomodidad, es algo como que algo está equivocado. Algo está equivocado, algo no anda bien porque, bueno, yo creo que, bueno, hay que duplicar todos los esfuerzos. Gentes de mi edad también serán lo que más extraño, desde luego, es, a pesar de que por vía telemática hemos estado tan juntos a lo largo de esta pandemia y tal, bueno, pero acá se requiere también un encendido, bueno, un encendido que evidentemente tenga contrapartida de encendido, desde ya, no es solamente vamos a ir a reenamorar en el sentido que ustedes lo decían y Artemio ha subrayado, ¿no? Lo que necesitamos hoy es un urgente nuevo parámetro redistributivo, ya, urgente. Esto es lo que necesitamos. Y después viene todo lo que acabo de decir. Buenos zócalos con instrucciones respecto de las cosas que se están haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, la hora requiere mucha audacia, mucha convicción y mucho coraje. Sí. Me formulo una pregunta. No sé, es muy aventurada, pero bueno. ¿Esta generación será capaz de hacerlo? ¿A qué generación te referís, Raúl? Bueno, a la actual, a la política actual, a la que marca la política actual, qué sé yo, no sé. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que hay cuadros muy importantes en esas edades. Claro que hay gente. No te referís a las edades intermedias, no te referís a la gente que está excedida. Sí, no, yo estoy excedido, por eso lo pregunto. Somos varios los excedidos. Si yo como excedido, estoy excedido. No solo de peso, ¿eh? No estamos excedidos de peso. No, de peso no tanto, pero de años. De peso te veo bien, estás nadando. Y ayer les cuento otra anécdota personal, así quebramos un poco. Mi marido fue a votar, qué sé yo. Yo voté en 1 minuto porque llegué con bastón y la edad. Entonces, imaginan que no tuve ni necesidad de nada, pase. Por suerte también alguna gente cariñosa que a una la reconoce, etcétera, etcétera. Que eso no deja de faltar, sobre todo mujeres y demás. Bueno, en 1 minuto fui y voté y tal. Mi marido, que es un señor añoso también, demoró 1 hora. Vuelve y le digo, ¿pero cómo 1 hora? No, a mí me daba no sé qué, hacer valer mi edad. Pero eso, perdón, le digo, pero no, fíjense que es tan pulcro respecto de lo democrático que se metió en una cola de 1 hora y ayer me causaba gracia porque hay gente que va cumpliendo años, yo no voy a decir quién, que me sorprende, ¿no? Porque uno lo ve como todavía cuadro juvenil. Pero volviendo a lo que preguntás, yo creo que hay cuadros jóvenes, ¿eh? Sí. Me animo a decir, no quiero hacer nombres porque me voy a pasar por alto otros, pero yo encuentro gente de enorme convicción, de enorme garra, en cuadros son cuadros de edad intermedia, muy
muy hacendados, con mucha convicción y en fin. Así que bueno, hay que hacer una apuesta ahí. Sí, no cabe la menor duda de eso. Bueno, la apuesta está hecha. Yo no creo que, claro, no creo que sea todo homogéneo, por supuesto. Hemos tenido candidatos muy buenos, no cabe la menor duda. Sin embargo, bueno, quizá la tónica general, bueno, en fin, el hecho de no confrontar los verdaderos problemas, ¿no? De no mostrar las banderas y provocar el conflicto, claro. No provocarlo, sino generar el conflicto tratando de resolver los problemas. Claro. Exactamente. El tema es ese. No hay que provocarlo el conflicto. Simplemente hay que tratar de pelear sobre las contradicciones. Al querer resolver el problema, el conflicto surge. Estalla automáticamente. Vos no podés caminar así sin tocarle los pies a nadie. Bueno, ¿qué se va a hacer? Claro, tenemos el 50% de pobres y eso no es un conflicto. Claro, no, eso no es un conflicto. El conflicto se produce cuando querés resolverlo. Claro. Tenemos jubilaciones mínimas debajo del nivel de indigencia, como dijo Artemio. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. Evidentemente. Hay mucho sobre lo que operar. Aunque insisto, aunque no lo puedas resolver, aunque fracases en concreto, en lo inmediato, pero bueno, mostrar la bandera. No importa, seguí con la bandera. Si no, no haces política. Y claro, en términos de Rancière y en términos nuestros. Haces una administración, en fin, todo eso que se quiere, el consenso, es la edad del consenso, administremos. Claro. Pero bueno, ese es un discurso internacional, guarda, no es solo nuestro. Guarda, eso no es semántico que los norteamericanos le digan administración a los gobiernos. Claro. Es cierto, es cierto. Sí. Claro, o sea, es fundamental que le digan así. Y sí, por supuesto. La política la hacen las corporaciones, los gobiernos administran. Claro. Y la función... No podemos dejar que eso pase acá. Bueno, pero en definitiva nos hemos encontrado con una administración, claro. Así es, burocrático administrativo, un tránsito que, entre otras propiedades que no tiene, es la de convocar a los jóvenes. Claro. No hay manera. Claro. No hay forma. Pero bueno, yo creo que las condiciones están dadas como para que extraigamos las lecciones pertinentes de esta derrota sin precedentes y se tomen caminos alternativos. Sí. Fundamentalmente en términos de distribución del ingreso y lo que implica la distribución del ingreso. Salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales. Todo está fuertemente implicado y creo que el gobierno tiene que acelerar en esa dirección porque si no el 2023 va a ser muy complejo. Muy complejo. Con este antecedente, si no hay cambio de rumbo, la complejidad se va a extender. Y nos vamos a un conflicto que retoma el poder los agentes del poder financiero transnacional. Eso nos conduce a una conflictividad mayor, una conflictividad que puede tener incluso repercusiones de tipo violento, claro. Y sí, porque hoy quien hace que esto no suceda es la existencia de Cristina. Así es. Sí. Estamos en una especie de olla a presión, yo diría casi a la chilena, salvo que existe Cristina. Sí. La gran coordinadora de expectativas populares. Sí. Ahora, eso obviamente tiene un límite. Sí, claro. Esa iba a ser mi pregunta, Artemio. Gracias por responder. No le podemos cargar más a Cristina, viejo. No. Bueno, nos tomamos el último mate de la noche y volvemos. El último café, vamos todos. El último. Bueno, amigas y amigos, volvemos aquí en el último tramo de Trastienda de esta noche, de este lunes. Estábamos aquí con, el equipo completo y con Artemio López y Dora Barrancos. Comentando lo que pasó ayer, claro. Y mirando el futuro. Porque, siempre hay que mirar el futuro. Y sin lugar a dudas, creo que el movimiento popular nacional no desaparece. Puede ser que a veces se desdibuje,
pero se reintegra, se rehace de alguna manera, ¿no? Por lo menos eso nos muestra toda nuestra historia, ¿no? A veces perdemos, a veces ganamos, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, hay que pensar cómo rehacerlo, ¿no? Cómo recomponerse. Me parece que esta es lo que nos queda por meditar. Quizá la elección esté demasiado cerca. Quizá tengamos todavía reacciones demasiado emocionales y poco intelectuales, ¿no? Y yo creo que hay que evitar el sortilegio de la caída en el pozo depresivo. Y hay que, sobre todo, elucubrar, pensar, reflexionar, analizar bien, lugar por lugar. Eso es una obligación fundamental. Justamente, poner a raya la emoción, que es lo primero que nos aparece. No quiere decir que la debamos eliminar, ¿no? Porque la emoción es un... Es imposible. Además es un componente de la inteligencia. Claro. Inteligencia sola no existe. Pero bueno, yo creo que es nuestra obligación pensar juntes, reflexionar, traer los datos que corresponden, analizar la diáspora de gente que por ahí podía haber votado en otro sentido. 2, efectivamente, perder menos tiempo sobre el internismo del adversario y ponerle toda la contribución de antorcha, por decir algo iluminado, en esta noche, a convicciones y a corajes transformadores que efectivamente son los que están esperando, corajes transformadores. Y yo sé que la militancia, que nunca se repliega, y además sí, tenemos la suerte de renovaciones generacionales en la militancia, y estoy segurísima de que va a haber un esfuerzo denodado, al que vamos a aportar también la gente vieja, ¿por qué no? Para que rectificar el aciago momento de ayer, para rectificarlo, ¿por qué no? Aportaremos nuestra sabiduría. Sí, nuestra sabiduría, yo no sé si tanto nuestra sabiduría, yo creo que nuestra tosudez, que eso claro, no, lo de sabiduría lo digo irónicamente, claro. Porque lo de sabiduría me suena a la gente que tenemos más experiencia, y ahí voy a recordar lo que el viejo Pedro Nava, que gran figura de la literatura brasileña, dijo el día que cumplió 80 años, y una entrevistadora joven le dijo: bueno, don Pedro, qué maravilloso, ¿qué es lo que usted nos puede decir con su experiencia de vida? Y don Pedro Nava, que es figura tremenda, dijo: mi querida, ¿qué te voy a decir? Ella era muy joven. Pero la experiencia es como un auto que tiene los faroles dados vueltas para atrás. Entonces, claro. Yo creo que estamos en un contexto diferente, por eso la experiencia a veces sirve de poco. Lo que sí tenemos es tosudez. Tenemos una gran sedimentación de tosudez, de convicción. A la gente de mi guardia no se la convence de ninguna manera con un infortunio. Estamos acostumbradas, mi generación está acostumbrada a vencer los infortunios, y lo vamos a tomar como un desafío que permite, ahora sí, un salto cuántico a medidas, a entusiasmar a nuestro gobierno con medidas más corajosas, más incisivas, más peliagudas, mucho más tesoneras justamente en abrir el camino cuyo pacto es fundamental, ¿no? De mi parte, justicia social a todo, redistribución a trochimochi, y ustedes saben que para mí la justicia social viene con justicia de género, con redistribuciones para tutti quanti. Sí, no, lo que decís es exacto, qué sé yo,
por supuesto que dije experiencia y de que es sabiduría en forma irónica. No cabe la menor duda. Pero justamente es eso, la sociedad es muy dinámica, los contextos cambian y bueno, y la experiencia de épocas pasadas hay que filtrarla mucho, porque tenés contextos distintos, completamente distintos. Así entonces, es. Comparto lo dicho por Dora, salario mínimo en línea con la línea de pobreza, jubilaciones y pensiones mínimas también, o sea, shock distributivo, obviamente salarios formales privados por arriba de la inflación y control con los formadores de precios rígido, estricto y si es necesario un conflicto. Porque te van a venir que estás estableciendo la dictadura económica y qué sé yo, bueno, está bien, y bueno, y es inevitable que te digan eso. Si pero un salario mínimo vital y móvil, Estamos en la dictadura económica del capital. Totalmente. La única forma es oponerle una fuerza igual y de sentido contrario, dirían los estudiantes de física. Sí. Muy bueno. Que no es ninguna dictadura, en definitiva es actualizar al viejo Keynes, ¿no? Exactamente. ¿Qué es eso? Sí, es por ahí, ¿eh? Por ahí que va la cosa. Así es. Es por ahí. Frente a tipos que postulan la libertad absoluta del mercado, porque sin libertad del mercado no hay libertad política. Pero no leen los clásicos. No, y terminan en Pinochet, claro. Amado, a ningún clásico se le hubiera ocurrido decir que es tan libre que haya monopolios, ¿no? No, claro, se hubieran horrorizado. Estarían espantados, pero ustedes saben que yo he dicho que en general son muy poco cultivadas las almas dichas liberales en este país. Así es. Porque no leen los clásicos, no tienen bibliografía erudita, no. Son solaperos, Dora. Son solaperos. Nada, pero son una banda de negocios, ¿no? Está muy bien. Una banda de negocios. ¿no? Si fueran negocios no sería nada, es de negociados. Exacto, bueno, así es. Porque, en fin, es una banda tramoyista, entonces la verdad es que, bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Ustedes saben que yo sigo discutiendo la generosa amplitud con que usamos el término neoliberal, porque hay que hacerle adecuaciones. No es así nomás, ¿no? La usurpación de lo liberal. Exacto, hay una cosa en nuestros suelos, en esta Argentina, donde los liberales han sido conservadores. Liberal, bueno, el mercado, la confesionalidad del mercado, no falta, bueno, no, incomparable, en todo caso. No, estás equivocada. Ellos quieren la absoluta libertad de las personas, solo que de las personas jurídicas, no de las personas físicas. Claro. ¡Qué bueno! Tal cual. Imagínense, un elemento hiperliberal cuya fórmula partidaria, digo, su formación, que está contra, por ejemplo, la libertad de lenguaje inclusivo. ¿No les parece que es un oxímoron? Bueno, y los o liberales la libertad nuestros. De elección sexual. O la libertad de elección sexual. La libertad de elección sexual se pusieron los otros días en contra de una locución empleada en una situación contextual tan simpática como era la que estaba teniendo Victoria con sus dos entrevistadores. No, bueno, si hubieran sido liberales en de veras, hubiéramos tenido la sanción del aborto en el 2018. Entonces hay que distinguir. Yo creo que esta es una tarea académica, también política, ¿no? Estamos muy alguna vez lo dije, estaba García Lineras adelante y yo dije, pero ¿cómo vamos a llamar neoliberales a un tipo como Bolsonaro? ¿Pero qué es eso? Eso escapa completamente, huye. Hay una fórmula, sí, que efectivamente hay un índice ahí que va en un sentido, pero el otro
Es un Pero, neofascismo. pero los liberales nuestros no fueron los que bombardearon la Plaza de Mayo, ametrallaron gente, proscribieron partidos mayoritarios, Fusilaron unos cuantos también. Claro. fusilaron sin proceso. Así es. Sí, sí. Perdón, extinguieron una constitución. Claro, por bando militar derogaron una Bando. constitución. Derogaron una constitución. A ver, Raúl, siempre me he preguntado, ¿dónde está inclusive el acta formal de la destitución? Porque fue de hecho, de palabra. Quedó destituida de palabra. No, hubo un decreto, No. hubo un decreto ley, sí. Exactamente. ¿Hubo Por ahí, decreto ley? Porque sí, la ley por ahí lo tengo con la exposición de motivos. En todo caso, alguna vez lo mando, sí. Gracias por la ilustración. Sí. Porque a menudo me entusiasmo y digo, no hubo un solo acto formal, se dio por extinta. Así que apareció un decreto. Sí, apareció un decreto ley con toda una exposición de motivos muy rara, sí. Bueno, un decreto ley abatió una constitución. Claro, un bando Después militar. esos va. liberales llamaron a una constituyente con proscripción. Claro. Eso sí, Claro. era del 57, ¿no? Sí, no solo con proscripción, sino que llamaron a una constituyente sin poder legislativo, sin ejercicio sin pasar por el del poder Congreso. preconstituyente. Pero a nosotros nos faltaban 3. Claro, el pretexto era ese, que faltaban 3, y ellos lo hicieron sin ninguno. En función de los poderes revolucionarios. En toda nuestra América fue igual. Claro. En Chile, con Pinochet, los liberales apoyaron esa locura. Y en Brasil, El último Bueno, gobierno neoliberal persiguió opositores, los encarceló, fusiló militantes populares. El neoliberalismo ejercido del 2015-2019. No hay que ir mucho más lejos. Ese fue el Estado neoliberal, la última experiencia de Estado neoliberal. Un Estado que obviamente tiene cualquier cosa menos de, entre paréntesis, neoliberal. Pero bueno, así se le llama acá. Es Sí, una... en general en el mundo, pero yo estoy haciendo una corrosión del carácter y digo que pongámonos un poco la pila e inventemos alternativas a eso, ¿no? O sea, nada sugiere que eliminemos, qué sé yo, definitivamente, pero que hay, me parece que un cierto estropicio en el... estropicio digo porque no está adecuado a lo que el significante quiere decir exactamente, ¿no? Con neoliberalismo. Pero en la medida en que no eliminemos el neoliberalismo en el mundo, vamos a una concentración de riqueza mundial y de diferenciación de riqueza entre los países, no solo internamente, sino... Claro. Bueno, eso va a llevar a un desastre total. Quien ha hablado bellamente de eso, perdón, es una gran colega, Saskia Sassen. Yo creo que es la que más ha dicho el quebranto que produce el nuevo Estado capitalista mundial financiero, que es así un nuevo estadio, seguramente amado por ahí. Yo diría que es una criminalidad organizada, una criminalidad financiera altamente organizada, ¿no? Que en realidad, bien pensada, su producción es finanzas, o sea, esos son medios, pero que su base material es locamente poco tangente, ¿no? No es tangible, Sí. ¿no? Antes el productor capitalista hacía alguna cosa, ¿no? Hoy hace negocio. Hoy hace plata. Y hace fiaca, imagínate. Saint-Simon, ¿qué diría de estos productores? En fin. Pero es muy importante, me parece, el rol de este programa de sostener hacia adelante, ¿no? Con todas estas cosas. Son todas cosas para sostener y marcar que vamos a salir solo con política. Pero vamos a salir. Mirá, vos sabés que yo anoche, abrazando a alguien, le dije, ¿cómo se sale de esto? Política, política, política. Más política y política y política. No hay otra. Y cuando uno dice eso, ya sabe lo que quiere decir, ¿no? Política contra mercado. Política contra mercado. Ese es el asunto. Bueno, pero como decías vos hace un rato, con la depre, no, por favor.
No. El componente es también audacia. Y audacia en el sentido de la identidad. Audacia en el sentido de la progresión de derechos y de la progresión de la distribución. Audacia. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, yo no sé, un trago, tomémonos unos vinos, fumémonos un porro, yo no sé, pero depre no. No, depre no, y sobre todo porque los etílicos están muy recomendados por los médicos para evitar problemas de corazón y esas cosas. Claro, con moderación, por supuesto, claro. Pero por supuesto no vamos a infringir nada menos que esta norma moral fundamental. Claro, la moderación ante todo, no. Me están hablando a mí porque ven mi cara. Digo, mi cara de depre, digo, no de alcohólico. No la discutamos, simplemente rompámosla. Claro. Bueno. Bueno, programa. Creo que de alguna manera nos sacamos un poco la mufa, ¿no? La catarsis. Sí, Hicimos catarsis, muy bien. Les voy a decir, es muy importante. Yo que creo sobre todo en creo en el papel que tiene el orden de los sentimientos en el movimiento del mundo, ¿no? Porque primero sentimos y después decimos, entonces analizamos, la justicia es esto es la justicia social y tal. Pero yo no puedo dejar de pensar que una generación como la mía, que se apegó tanto al deseo fundamental de transformarlo todo, que salió del antiperonismo y fue al peronismo, porque esa era nuestra cuna, y todo eso, hay ahí hay un entusiasmo vibrante, hay una idea y de todas maneras, de lo que hubo una concatenación, de sentimientos. Los sentimientos no fue fundamental. Bueno, y eso lo dice un gran autor inglés que se llama Raymond Williams, La estructura de sentimientos, ¿no? ¿Y por qué? Y porque hay algo, las atmósferas se comunican como sentimientos, uno es todo sentimiento, ¿no? Y luego está, yo diría, el gran trajín intelectual, que nos lleva a pensar. A mí, por ejemplo, siempre lo cuento, ¿qué me llevó al peronismo? Leer Operación Masacre, era un adolescente, leí Operación Masacre y para mí yo tenía obviamente un orden medio contestatario por esto de los sentimientos contestatarios, pero fue para mí revelador, ¿no? Ahí estaban los sentimientos que no se engañaban, ¿no? Respecto de esto que había ocurrido. Lo he relatado muchas veces y se me ocurre que no soy la única transformada por ese texto tremendo de Walsh. Y sí, la bronca no sale de lo intelectual. No hay nada que hacerle, no. Creo que el mundo del norte nos quiere convencer que todo es ideológico, ¿no? Por eso que quisieron matar las ideologías y con eso dijeron, bueno, ahora se acabó la ideología, se acabaron los despelotes en el sur. No. Efectivamente. No. Las broncas salen de lo emocional. Después las ideologías, bueno, sí, le ponen un poco de orden porque si no nos vamos al demonio. Pero bueno, sí. Eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es ordenar la bronca, otra cosa es creer que nace de eso. Vamos a contestar a un neurocientista metido en política ahora, que seguramente va a definir la política a través por lo que pasa con el movimiento de las neuronas. Claro, vamos a ver. Bueno, unos cuantos electricistas del cerebro pueden arreglarnos, qué sé yo, no sé. Primero habría que estar seguro que él sabe. Buah. Está convencido, vieron que la conducta es y todo, ¿no? Entonces toda la marca de la política y la acción están derivando de ciertas asociaciones neurológicas. Es un poco chistoso, pero bueno. El botón rojo y el botón verde, todas esas cosas, sí, con eso vamos a resolver todo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos llegando al final, muchísimas gracias. Gracias.
Y nos despedimos hasta el próximo lunes, como siempre, con un abrazo a Milagro Sala, y a todas las compañeras y compañeros que están sufriendo las consecuencias del lawfare todavía, contra el cual no se hizo nada, por otra parte. Absolutamente. También es bueno destacarlo. Y bueno, nos veremos el próximo lunes aquí a las 22 en Trastienda, en la Radio de las Madres. Dora, Artemio, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación y por Muchas gracias, Dora. Miren que se va a repetir, ¿eh? Bueno, Sí, sí. Bueno, pero que se repita cuando tengamos un poquitito más de reflexión. Un poco más de conflicto. Y un poco más de conflicto. Así es. Así es. Bueno, abrazo. Chao, un abrazo, gracias. Chao, hasta la próxima. Chao.